Voy a invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 5. Vamos a hablar de una de las canciones o poesías que escribió el profeta Isaías, inspirado por el Señor. Y en esta poesía o en esta metáfora que él hace aquí en esta canción, habla de la relación, amén, del pueblo de Dios y Dios. Habla de lo que el pueblo de Dios recibe directamente del Señor y habla también de lo que Dios espera del pueblo del Señor. Amén. Así que, hermanos, aunque esto fue aplicado, fue escrito para, de alguna manera, hablarle al pueblo de Israel, sabemos, hermanos, que hoy nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y hay algunas enseñanzas, hermanos, que fueron dichas para el pueblo de Israel, que también aplican para nuestra vida, como pueblo de Dios. Amén. Y en este sentido es que quiero estar compartiendo. Isaías 5, ¿lo tenemos? ¿Lo tiene allí su Biblia? Dice así, hermanos: un canto de su viña, mi amado, dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, dice Isaías. Un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en la roca cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Oremos. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Padre amado, que estamos en tu casa, alabando, glorificando y exaltando tu nombre. Pero gracias, Señor amado, porque tenemos tu palabra, la que nos pone en el eje correcto, Dios mío, para avanzar y crecer en tu buen nombre, Padre Celestial. Te rogamos en esta hora, Señor eterno, en el nombre de Jesús, que tú derrames de tu gracia, que tú derrames de tu poder, que tú derrames de tu bendición, Padre amado, sobre esta tu palabra, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que Isaías, hermanos, está escribiendo esta poesía que habla acerca de la relación entre Dios y su pueblo. Esas poesías o esas canciones que se cantan, amén, que nosotros cantamos acá en el culto, sobre la relación entre el pueblo de Dios y Dios. Esas canciones, hermanos, que hablan acerca de las bendiciones de Dios, que hablan acerca de lo que Dios hace en el pueblo y a nivel individual en cada uno de nosotros. Esas canciones, hermanos, que tanto inspiran la relación y que tanto inspiran la devoción delante del Señor. ¿Acaso no tenemos alguna canción preferida donde nos hace ver algunas cosas? ¿No tenemos alguna de estas canciones que suenan, hermanos, que nos hacen, pueden ser del presente o del pasado? Yo me acuerdo más las del pasado que las del presente. Las del presente tengo que leerlas.
desde el pasado, hermanos, están puestas a fuego en mi cerebro. Puedo escuchar la melodía y me va a brotar enseguida la letra. Aunque no tengo un buen cantar, de todas maneras, hay mucha gente que dice yo que canto mal. Para mí canto espectacular, pero algunos dicen que canto mal, que no canto muy bien, que no entono muy bien. Pero las letras fluyen cuando escucho las melodías, porque habla y reconozco allí, hermanos, una riqueza fundamental para mi vida. Amén. Y creo que esto ha sido así, hermanos, en todos los órdenes de la vida. Los hombres ponen en poesía las cosas importantes de la vida. Los hombres ponemos las cosas realmente que han tocado nuestro corazón en poesías, en letras, para que las recordemos y las adoremos. Esto es lo que está haciendo Isaías, que luego retoma palabras de Dios en medio de esta poesía. Pero dice que este canto es del amado y su viña. ¿El amado quién es? Dios. Y la viña lo dice concretamente, ¿verdad? Esta viña de la nación de Israel. Amén. Y el territorio es el territorio de Judá. Amén. Es esta relación íntima que había allí entre el pueblo de Dios y el Señor. Ahora vamos a ver lo que Dios hizo para que todo saliera bien. Usted sabe, hermanos, que la esperanza de Dios cuando hace en la tierra es que todo salga bien. ¿Cierto? Es cuando principia el deseo de formar una iglesia, Él espera que esa iglesia sea fuerte y poderosa. Él cuando propicia, hermanos, una relación matrimonial y se comienza un hogar, Él espera que ese hogar dé frutos saludables a lo largo del tiempo y sus hijos sean hombres y mujeres, amén, que reconozcan también el poder de Dios. Dios cuando hace cosas, hermanos, es porque Él tiene grandes esperanzas de que salga todo bien. Y entonces, cuando Él establece esa esperanza, hace las mejores cosas para nuestra vida. En primer lugar, dice aquí la palabra del Señor: mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Rica y fértil. Amén. Es decir, el lugar, el sitio era inmejorable. El sitio donde se iba a plantar esa viña, el lugar donde iba a estar geográficamente implantado, era inmejorable. Era buena tierra. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando Dios planta algo en buena tierra, dice que el fruto lo da a 100 por 1. Dios dice, hermano, muchas veces también dice que nosotros somos para Él buena tierra. Si somos buena tierra, hermanos, debemos dar frutos para el Señor de 100 por 1, 100 veces más de lo que hemos recibido, porque Dios tiene esa esperanza. Amén. Dios escoge, dice, hermanos, a veces no lo que el hombre desearía escoger, porque el hombre escogería al brillante, al destacado, a la persona, digamos, con un potencial extraordinario. Pero a veces Dios dice, escoge lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios ve mucho más allá de lo que el hombre natural ve. Y entonces cuando Dios escoge nuestra vida y nosotros respondemos a ese llamado, hermanos, allí existe un enorme potencial que puede dar a 100 por 1. Usted no se menosprecie, hermanos, porque a veces uno dice, bueno, yo no tengo tantas capacidades, yo no tengo tantas cosas. Hermanos, Dios ha hecho cosas extraordinarias con personas que se pensaban que no tenían potencial. Y a veces hay personas que tienen potencial y no logran ensamblarse con el Señor. Y entonces el potencial no sale, no se produce. Yo a veces veo, hermanos, algunos muchachos en el camino del Señor y digo que este muchacho dice, si se metiera en las cosas de Dios, si estuviera dispuesto a consagrarse al Señor, si pudiera ver el mundo espiritual conforme lo vemos nosotros con el Señor, no tendría techo. Pero a veces las personas no logran ensamblarse con el Señor.
Y por ese motivo muchas veces, hermanos, el potencial es mucho, pero el resultado es muy poco. Ahora, cuando el Señor, hermanos, te escoge, porque él vio que en ti había buena capacidad para desarrollar lo que Dios espera de ti. Amén. Por eso aquí dice la palabra del Señor, somos una colina rica y fértil. Número 2, dice aquí, aró la tierra, preparó el ambiente, preparó el entorno, preparó las cosas, quitó las piedras. Amén. Limpió el territorio donde se iban a plantar las viñas. Y esto es esencial, hermanos, no se puede pasar por alto, porque muchas veces el Señor, cuando piensa en su pueblo, Él lo primero que hace como trabajo inicial es limpiarlo. Amén. Es limpiarlo. Hay cosas en la vida de la iglesia que está compuesta por personas que somos nosotros, que Dios necesita quitar para llevar mejores frutos. Que Dios necesita quitar de nosotros para que podamos enfocarnos en lo que Dios quiere. Y a veces, hermano, esto no es de buen agrado. A veces esto produce cierto grado de dolor. Dios nos limpia, nos quita lo que está de más en nuestra vida para lograr su propósito. Cuando lo vemos en la viña, hermanos, que esto era una figura, una metáfora, digamos, entre el pueblo y Dios, pero muy conocida por el pueblo de Israel, se sabía, hermanos, que había una época que necesariamente había que limpiar la viña para prepararla para el año siguiente para que diera mejores frutos. Y cuando llega ese tiempo, hermanos, donde se limpia la viña, al tronco le quedan 4 palitos locos. Porque se le quita todo lo demás. Porque el labrador sabe que tiene que concentrar todas sus fuerzas para el año que viene. Y si deja todas las ramas que están allí saliendo de la planta principal, le quita fuerzas para el año que viene. Entonces, el labrador la limpia. Y esta es una metáfora, hermanos, importante en nuestra vida, porque a veces Dios en nuestro alrededor, Él obra de una manera a veces que ni siquiera nos damos cuenta, pero que está obrando para que nosotros podamos concentrar fuerzas espirituales. A veces esto implica, hermanos, que Dios quita amistades que están a nuestro alrededor. A veces Dios quita ciertos hábitos que pensábamos que eran importantes para nosotros, pero no tienen el valor necesario en la vida espiritual. A veces Dios quita de nosotros, hermanos, o nos hace ver que hay ciertas costumbres que no son provechosas. Y Dios, hermanos, lo que está tratando de hacer es que nos podamos enfocar para dar el mayor fruto posible. No es que Dios no nos quiere. No es que Dios nos está poniendo las cosas difíciles. No es que Dios está diciéndole, bueno, ahora vas a pasar por un proceso donde yo voy a hacer lo que quiero. No, es que Dios, que conoce nuestra condición más que nosotros mismos, sabe que hay ciertas cualidades o facetas o costumbres o ideas en nuestra vida que necesitan ser eliminadas de nosotros para que nos podamos enfocar en lo importante. A veces nosotros le damos valor a esas cosas porque pensamos, porque nos gustan, o porque tienen que ver con nuestro tiempo, o porque tienen que ver con las cosas que son deseables para nuestra vida. Pero Dios dice, son como ciertos lastres en tu vida que no te dejan despegar. Entonces Dios dice, voy a sacarte estas cosas para que puedas despegar. Amén, en tu vida espiritual, para que puedas despegar y dar los frutos que Dios espera de nosotros. Amén. O sea que no es lo único que hace Dios. Dice luego aquí la palabra del Señor que Dios pone en nosotros o hace las mejores vides en su viña. Amén. Lo mejor está aquí en la casa del Señor. Aquí está lo mejor. Amén. Para esta iglesia, hermanos, ustedes son lo mejor, lo escogido por Dios. Amén. Somos lo que Dios quiere que esté aquí. No estamos aquí por ocurrencia personal o por ocurrencia, hermanos. Aquí estamos porque somos lo que Dios quiere que estemos en este lugar. Llegamos algunos por distintas circunstancias,
otros llegamos porque conocimos al Señor por primera vez. No importa el asunto, lo que importa, hermanos, que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y en ese sentido, hermanos, somos lo mejor para esta iglesia. Amén. Usted es lo mejor para esta iglesia. Usted es lo que Dios ha deseado para esta iglesia. No es una casualidad que usted está aquí. Dios, en su divina misericordia, ha generado distintas causales para que usted esté en este lugar. Y eso es lo que debemos entender. Amén. Somos las mejores vidas. Y luego, en tercer lugar, dice aquí la palabra del Señor, que Dios coloca, dice, en esta viña una torre de vigilancia. Porque lo que Dios aprecia, hermanos, lo que Dios ama, lo que Dios quiere, Él los cuida. Amén. Él nos cuida. Él siempre está observando en nuestra vida, hermanos, no solamente para acusarnos de errores, sino que está allí, hermanos, para defendernos de los depredadores que andan en la vuelta. Amén. Que andan en las regiones celestes. Tenemos muchos enemigos, pero estos enemigos no son hombres y mujeres. Estos enemigos, dice la Escritura, son enemigos que andan en las regiones celestes, demonios, el diablo mismo, que está procurando, hermanos, hacernos caer o poniendo ideas para que nos desviemos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos y no debemos desestimar su astucia. A veces, hermanos, el cristiano se comporta con orgullo delante del diablo. Dice, diablo, te voy a saltar arriba, te voy a pisar la cabeza. Recuerdo que hace 3 o 4 décadas había un evangelista que decía, diablo, te arranco la cabeza en sus predicaciones. Diablo, te arranco en la cabeza. Miren, hermano, no conozco bien a fondo la situación, pero quien terminó con la cabeza arrancada fue él. Porque a veces desestimamos el poderío, hermanos, de Satanás. Ahora, cuando nosotros somos las vides escogidas de Dios y permanecemos fieles allí, Dios está en una torre vigilando nuestra vida para cuidarnos. Amén. Él nos está cuidando. Él está procurando, hermanos, que nuestra vida fluya bajo la bendición y el cuidado de Dios. Dios quiere, hermanos, que a usted le vaya bien en la vida. Y para ese propósito, Él vigila todo su alrededor para no permitir que ninguna obra del enemigo le dañe, le perjudique, le destruya, le desanime, sino que usted pueda reconocer la mano de Dios en todo momento. Amén. Dios, hermanos, demuestra su atención sobre nuestra vida, procurando guardarnos y protegernos. Amén. Solo nosotros tenemos que ponernos bajo la protección de Dios. ¿Se acuerda del Salmo 91? El que mora. Amén. Amén. Así que morará. Tenemos que actuar, permitir, desear, considerar estar bajo la cobertura del Omnipotente. Amén. Si esto pasa, hermanos, Dios guardará nuestra vida. El guardar nuestra vida no significa, a veces tenemos una evaluación equivocada de lo que significa guardar nuestra vida. Porque guardar nuestra vida para algunos es pensar que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Y no es así, hermanos. Habrá alguna circunstancia en la vida que algo nos puede pasar. Pero Dios nos dará la capacidad, la energía. Dios nos dará la esperanza. Dios nos dará la visión para levantarnos cada vez que nos caigamos en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted cuenta con la protección del Señor. Aleluya. Luego dice, hermanos, que Él talló un lagar en las rocas cercanas. Un lagar en las rocas cercanas. El lagar, hermanos, era esa especie de pileta que se
que se labraba en la roca viva. Amén. O sea, venía alguien y consideraba un gran bloque de piedra y allí hacía 2 agujeros y los conectaba. En un lugar pisaba las uvas y luego el vino se drenaba hacia una segunda pileta en la misma roca para juntar solamente el vino sin la cáscara de la uva. El trabajo ese, hermanos, era monumental. ¿Usted se imagina? Picar en la roca viva 2 piletas. Era un trabajo, era una inversión, hermanos, muy, pero muy grande. Quien hacía este tipo de inversión, hermanos, era alguien que estaba no solamente esperanzado en que esa vid le daría muchas cosechas, sino que iba a recuperar la inversión del punto de vista humano, ¿verdad? Nadie invierte en esta vida, hermanos, si no va a recuperar la inversión. Entonces, el labrador sabía que si se embarcaba en ese trabajo era porque tenía enormes esperanzas de que iba a tener muchas cosechas a lo largo de los años. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Cristo, hermanos, lo que está diciéndonos aquí el profeta en esta palabra es que Dios tiene muchas esperanzas en que vamos a dar buenos frutos. El Señor tiene esperanzas en nosotros. Amén. Dios, hermanos, no solamente hizo esta inversión por casualidad, sino que invirtió dando lo mejor de sí, porque tiene esperanza de que nosotros vamos a dar frutos para el reino de los cielos. Y esto es lo que tenemos que tener presente, hermanos. Cuando uno piensa, ¿para qué estamos aquí? Para dar frutos. Amén. La Biblia dice, hermanos, que debemos llevar frutos y muchos frutos para el reino de los cielos. Es decir, hermanos, que potencialmente hablando, todos nosotros que somos buena tierra y que recibimos el mejor trato posible, el mejor cuidado posible, Dios tiene esperanza que llevemos frutos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así que cuando hablamos, hermanos, de la relación entre Dios y su pueblo, esta relación, hermanos, es una relación con beneficencia, con beneficios para los dos. Amén. Nosotros nos beneficiamos de la obra de Dios en nuestras vidas, de cómo nos cuida, cómo nos da las mejores posibilidades, cómo Dios toca nuestro corazón y nos ayuda en momentos de dificultades. Todo lo que Dios hace por nosotros, porque luego Dios está esperando que nosotros demos frutos. Amén. Ahora, cuando nosotros pensamos en fruto, todos conocemos el tema del fruto del Espíritu, que es el amor. Amén. El amor. Ahora, algunas personas piensan que el amor es una cosa como ilírica, es una cosa no tangible, es una cosa que no la puedo evaluar, no la puedo considerar. Pero en la Biblia, hermanos, el amor o el fruto del Espíritu se traduce en cosas muy importantes en nuestra vida, que nosotros debemos producir hacia el Señor. Amén. No solamente debemos decir, Señor, yo te amo. Porque Dios dice, bueno, si me amas, sirve entonces en la obra del Señor. Porque en la obra de Dios está mi corazón. Sirve allí. Dios dice, bueno, si me amas, séme fiel. Practica la fidelidad. Amén. La fidelidad en el más amplio sentido de la vida. Séme fiel. Séme fiel en las oraciones, séme fiel en la lectura de la palabra, séme fiel en dar testimonio, séme fiel en la hora de venir al culto, séme fiel en tu vida cotidiana, séme fiel. Dios espera fidelidad de parte nuestra. Gloria sea el nombre de Jesús. Es decir, el fruto se da demostrándole fidelidad, lealtad a nuestro Señor. Amén.
demostrándole lealtad al Cristo de la gloria, demostrándole lealtad al Señor, hermanos, en lo que Dios ha establecido, hermanos, como principios fundamentales en la obra del Señor. Demostrando, hermanos, nuestro quehacer cotidiano delante de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios, en la vida de las personas, está el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. A veces, hermanos, pensamos solamente que Jesús murió por las personas y esto es verdad. Pero no nos olvidamos, hermanos, del otro concepto del cual habla el Señor, donde dice que Él vino a construir su iglesia. Y que Él la tiene, hermanos, como su novia, que la espera ver en el reino de los cielos. Entonces deja la individualidad de la persona, amén, para hablarnos de todos nosotros. Y el Señor nos dice a nosotros como iglesia: los espero en las bodas del Cordero. Los espero en el reino de los cielos. Amén. Sí, el Señor vino a rescatar a los perdidos, pero luego ¿qué? Luego, hermanos, tenemos que formar o practicar o vivir, hermanos, en la iglesia de Cristo. Porque el Señor, dice, espera a su novia en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, cuando nosotros decimos que somos leales a Dios, cuando nosotros decimos que somos fieles al Señor, tenemos que pensar individual y conjuntamente. Amén. Todos juntos. Pienso en mí y pienso en los demás. Amén. Pienso en mi vida y mi relación con el Señor y pienso en la buena tierra que es también la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque el Señor espera fruto de nosotros. Si no, ¿por qué diría en lo que dice en el versículo, la pregunta que le hace en el versículo número 4, dice: ¿qué más podría hacer por mi viña que yo no haya hecho ya? Porque si el Señor no espera fruto, ¿para qué haría esa pregunta? ¿Qué sentido tiene, hermanos, que el Señor haga esa pregunta si el Señor no esperaba nada de su viña? Si no esperaba nada de nosotros, ¿qué sentido tiene? Allí, hermanos, demuestra que el Señor, hermanos, tiene también un deseo ferviente que su actitud sea correspondida. Que su relación con su hijo con su pueblo sea correspondida. Él tiene principal interés, hermanos, que nosotros como hijos del Señor, donde nos cuida, también correspondamos a Dios de la misma forma. Dios quiere, hermanos, un pueblo agradecido. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los 10 leprosos? ¿La recordamos? No es necesario leerla, ¿verdad? Todos la recordamos. 10 leprosos llegaron al Señor y el Señor los sana y los manda que se vayan a vigilar con el sacerdote para que le dé la oportunidad de ingresar de nuevo al pueblo. Nadie quedó sano instantáneamente, pero en el camino se dieron cuenta de que quedaron sanos. Y de los 10 solamente uno volvió. Y dice que el regreso de ese uno fue para agradecerle al Señor su obra. Agradecerle al Señor que los había sanado. Y Jesús, en medio de esa situación, pregunta: ¿y cómo? ¿No eran 10 los que sané? Solamente vino uno, y este samaritano. Ni siquiera del pueblo de Dios era. Yo sané a 10. Ahora, ¿por qué Jesús diría eso si no espera gratitud de nuestra parte? ¿Por qué lo diría? Pero el Señor lo dice, hermanos, porque espera gratitud de nuestra parte. No, el Señor quiere, hermanos, que nosotros seamos agradecidos. Amén. Y usted sabe, hermanos, cómo la gente agradecida se comporta. Yo he visto, hermano, con mis propios ojos a gente agradecida, a veces con su médico, y le llevan a fin de año un regalo a su médico porque está agradecido. Estaba con mi esposa cuando fue a ver a la doctora de ella allí, y vino una señora
y le trajo una planta a la doctora. Mi esposa dice, y era cara así porque nosotros la conocemos y la hemos visto, y era una planta cara. Pero se la trajo, ¿por qué? Porque estaba agradecida con su doctora. Ahora, hermanos, lo que el hombre puede hacer, tenga, sea doctor, sea lo que fuera, hermanos, y beneficia de alguna manera a los suyos, nada se compara con lo que hace el Señor con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a ser agradecidos con el Señor? Tenemos que ser un pueblo agradecido, pero no solamente de labios, no solamente expresarnos con nuestros labios, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con nuestros hechos, así como esa mujer fue con su doctora. Sea agradecido con el Señor. Dios espera agradecimiento. Aquella cuestión, hermanos, que muchas veces decimos, no, Dios no espera nada de nosotros. No, hermanos, la palabra del Señor nos dice, no solamente en este pasaje en el que mencioné, sino en otros también, que Dios espera mucho más de nosotros de lo que nosotros creemos delante del Señor. Por eso el Señor dice aquí, ¿qué más podría haberle hecho a esta viña? ¿Había alguna cosa que me olvidé? ¿Había alguna cosa, hermanos, que no tomé en cuenta? Y cuando uno revisa esta canción, dice, no, Dios cubrió todos los detalles para que esa viña diera buenos frutos. Pero no, sin en cambio no dio buenos frutos, dio uvas silvestres. Las uvas silvestres no sirven para nada, nunca maduran, son ácidas siempre. No sirven ni para la mesa ni para hacer vino. Son desechables. Y de algunas ocasiones aún uno planta algunas plantas que sabe que son para dar buenos frutos y a veces se topa que la planta no dio esos frutos esperados. Entonces, Dios espera, hermanos, que demos buenos frutos. Esta historia, hermanos, tiene una parte negativa, que a veces los seres humanos no la consideramos, porque solamente hemos escuchado que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que hace las cosas incondicionalmente, que Dios no pone condiciones en la vida de nadie, que Dios ayuda a todo el mundo porque Él es amor. Y algunos creen que incluso... Algunos creen, hermanos, que aquellos que nunca han tenido la oportunidad de recibir a Cristo pueden llegar a ser salvos. Hay gente que predica eso. El Señor en la Escritura dice, hermanos, que llegará un día que el Evangelio completará el mundo entero. Ese día será el fin. Es decir, todo el mundo escuchará el Evangelio. Lo haya aceptado o no, si lo escucharon, llegará al fin. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, hermanos, tenemos dos opciones. O lo recibimos o lo rechazamos. Si lo recibimos, Dios espera fruto de nosotros. Si nosotros, hermanos, en nuestra vida no somos como Dios espera que seamos, que vivamos en la justicia divina, que caminemos en la obra del Señor, Dios dice cosas aquí, hermanos, revela cosas que son negativas, pero no las da como un punto de vista, digamos, para decir, bueno, mirá que si no haces esto, Dios te va a castigar. No, está diciendo de que el mejor camino es dar fruto para el Señor. Y si conoces esa verdad y la rechazas, te espera el otro camino que estás escogiendo. Y el otro camino dice lo siguiente, versículo 5. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo los cercos, o sea, le quitaré la protección, destruiré los muros, dice, y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos, y ordenaré que las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Y aquí está la oración que dice que es Dios que está hablando ahora. Amén, porque ¿quién puede detener la lluvia? ¿Quién puede dar lluvia o quitarla? ¿Quién es?
El Señor, ¿verdad? Es Él que está hablando ahora. Y está diciendo, mire, no nos va a dañar. Él simplemente lo que va a hacer es quitar la protección. Se va a retirar de la vida, del cuidado, del diseño que Él ha planeado para nuestra vida. Se va a retirar simplemente, se va a alejar y dice, va a quitarle toda la protección que Dios le está brindando. ¿Y qué pasa cuando le quita la protección? Dice, le quita el cuidado, la cobertura que le estaba dando. Dice, ahora puede entrar libremente todo el que quiera. Y podrán entrar los animales, y podrán entrar los hombres, podrán pisotearlas. Nunca más será podada, nunca más será limpiada, dice. Ni tampoco recibirá las bendiciones del cielo. A ver cómo le va. A ver cómo le va a esa vida sin Dios. A ver cómo le va el cuidado de esa vida sin la protección divina. A ver cómo nos va a nosotros los hombres, hermanos, sin la gracia del Señor. A ver cómo nos va. Dice todo, dice aquí la Escritura, será devastado, será destruido. Porque, hermanos, el Evangelio para el Señor es asunto de extrema importancia. Y para usted y para mí, hermanos, el Evangelio tiene que ser de extrema importancia. Todo lo que rodea, todo lo que adorna el Evangelio, todo lo que nosotros hacemos en pro de la predicación de la palabra del Señor, tiene que ser hecho, hermanos, de la mejor forma, con el mejor ánimo, con el mayor entusiasmo, con el mejor empeño, con el mejor deseo, porque para Dios es importante. Para el Señor es importante. Hermanos, este templo es un templo de materiales. Y algunos por ahí piensan, ¿qué importancia tiene? El templo no es la iglesia somos nosotros. Es verdad, pero déjeme decirle, es la mitad de la verdad. Porque la otra mitad de la verdad es que este templo lo hemos construido en honor al Señor y se lo hemos dedicado en honor al Señor. Y por lo tanto, delante de los ojos de Dios, este templo es importante. Tenemos que cuidarlo, tenemos que asearlo, amén. Tenemos que poner las mejores cosas posibles según nuestras capacidades o posibilidades. Tenemos que tratar de hacer lo mejor posible con este lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar que hemos dedicado como casa del Señor. No hay que banalizarlo. No hay que banalizar. Tengan en cuenta, hermanos, que para Dios todo lo que rodea, hermanos, y adorna el Evangelio, el templo, adorna la predicación del Evangelio, debe ser considerado por los ojos nuestros como cosa importante. Amén. No es que yo he ido a lugares, hermano, a templos donde la suciedad está en cada rincón, donde los bancos están rotos, están despintados, donde no hay buen cuidado en ningún lado donde usted mira. Y algunos justifican estas acciones diciendo, bueno, lo que pasa es que el templo es de material, la iglesia somos nosotros. Pero, hermano, ¿qué le estamos diciendo al Señor con nuestras acciones? Amén. Con respecto al lugar que hemos dedicado para el Señor. ¿Qué le estamos diciendo? Que estamos devolviendo con nuestro esfuerzo el cuidado que Él tiene sobre nosotros de la misma forma. Estamos correspondiendo, hermanos, en la misma, o intentando corresponder en la misma forma. Son cosas que debemos preguntarnos. Porque fíjese, el Señor lo aclara de una forma más clara para que la tengamos en cuenta. Dice el versículo número 7 en su segunda parte. Dice, Él, ¿quién es Él? El Señor esperaba una cosecha de justicia. Estas cosas, hermanos, que estamos hablando es parte de practicar la justicia divina.
lo que está bien, lo que es justo, lo que viene al momento. Dice, pero en cambio encontré opresión, porque todo el mundo se peleaba, porque todo el mundo, hermano, estaba para sus intereses, porque todo el mundo generaba opresiones distintas para alcanzar lo que quería. Dice, esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Dios espera cosas de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios espera. Dios espera. Dios tiene interés. Dios quiere que nosotros llevemos frutos de justicia, que llevemos frutos de rectitud en el camino del Señor. Aleluya, no solamente de labios. El Señor en cierto momento también recriminó al pueblo y decía, este pueblo de labios me alaba, pero lo que dice no lo hace. Hermano, yo no quiero ser un hombre que alaba a Dios de labios nomás. Yo quiero vivir, deseo vivir en el camino del Señor. Quiero ser parte, hermanos, de ese arrebatamiento si Cristo no ha venido antes. Y si me voy primero, quiero ser parte del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Y por eso, hermanos, dediqué gran parte de mi vida y voy a seguir dedicándola en el nombre de Jesús. Por eso intento hacer lo mejor de mí para que el Cristo de los cielos se sienta que estoy devolviéndole el amor con el que Él me ha amado. Que mi amor hacia Él no es simplemente expresiones verbales, sino que mi amor hacia Él se ve reflejado en cada cosa que hago. Como ustedes, yo he visto gente dedicada, yo he visto gente esforzada, yo he visto gente entusiasmada. Amén. He visto cómo dedican tiempo, a veces saliendo de trabajar y viniendo a la iglesia porque vamos a hacer alguna cosa. Todavía no pasaron para la casa a descansar ni a tomar ninguna cosa, pero vienen al templo porque quieren darle lo mejor para el Señor. Lo he visto con mis ojos. Son compañeros de milicia. Amén. Y hay algunos hermanos que han agotado su vida física en el Señor, pero los escucho atentamente siempre orando por la iglesia, clamando al Señor por la iglesia, implorando, poniéndose contento conmigo porque alguien se entregó al Señor o vino a la iglesia. Amén. Viendo la sonrisa en sus rostros, hermanos, que les conté que hay hermanos nuevos en Lezica. Veo sus rostros y veo que comparten la misma alegría, la misma pasión. Y eso es lo que quiere el Señor. No quiere un pueblo, hermanos, que sea solamente amador del Señor por las cosas que dice, sino por las que vivimos. Hay aquí, hermanos, una parte negativa de esta canción que habla de lo que Dios haría cuando no le sigamos. Yo, hermanos, no quiero ni considerarla, porque yo quiero la primera parte. Amén. Las primeras oraciones. Lo que Dios hizo para que mi vida, hermano, fuera fructífera. Que tratara de dar el 100% de mi vida, hermanos. Y tomo esa primera parte porque la segunda no es opcional para mí. Para mí, hermanos, es importante lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cada día trato de hacerlo mejor. Y sé, hermanos, que hay personas aquí, hermanos, que dedican su vida de la misma forma, que imitan la misma fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe que la iglesia más grande no es la más concurrida? La iglesia más grande es la que va a participar de la boda del Cordero. Hay iglesias que pueden ser muy numerosas. Estamos hablando en términos especulativos. Pero yo quiero, hermanos, que los hermanos que están aquí, el 100% en el nombre del Señor, participen de las bodas del Cordero. Aleluya.
Hay hermanos que ya tuvieron un pasaje por aquí, por la iglesia, y ahora están en otras iglesias porque vinieron a estudiar a Montevideo, estuvieron 5, 6 o 7 años estudiando en Montevideo, regresaron, algunos se casaron y después regresaron casados allá. Me pasó ahora en Rivera y todavía recuerdan, tienen vívido en su corazón, en su mente, las cosas que vivieron aquí en la iglesia. Y eso a mí, hermano, me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque se fueron con algo valioso. Quizás, hermano, eso fue el puntapié inicial aquí para que siguieran viviendo el mismo esfuerzo que experimentaron aquí en la iglesia donde están ahora. Y gloria al Señor, porque luego todos juntos participaremos de las bodas del Cordero. Póngase de pie en esta hora, hermanos.